Bien, entonces, perfecto. De mis participantes, Renzo, ¿qué era para usted el mínimo común múltiplo? ¿Qué era para usted el mínimo común múltiplo? Renzo, ¿me escucha? ¿Qué era el mínimo común? No me acuerdo. Ok, Daniel, Jesús, Daniel. ¿Qué era? ¿Cuál página era? Ok, María Paz, sé que tiene problemas con el audio, pero puede escribir si es que lo sabe. Si no, dígame, no lo sé. María Paz, ¿qué era el mínimo común múltiplo? Ah, muy bien, Natalie. 20, muy bien. A ver, Natalie, si pudieras decirlo, me encantaría. ¿Qué era el mínimo común múltiplo? Es el menor múltiplo común de todos. Muy bien, claro. Cuando nosotros vamos a comparar cantidades, que pueden ser 2 o 3 cantidades numéricas, el menor de todos los múltiplos que ellos puedan tener, ¿no? Porque van a tener varios múltiplos en común, pero el menor de todos ellos, diferente de 0, representa el mínimo común múltiplo. Vergaray, ¿y qué era el máximo común divisor? ¿No? Soriano, ¿qué era el máximo común divisor? Angelina Soriano. Sí, profesor. ¿Qué es el máximo común divisor? Bien, Natalia, no estás mal. El máximo común divisor, ¿qué era? Si no recuerdo, me dice no recuerdo nada. No me acuerdo, Ok, profesor. no te preocupes. Collantes, ¿qué era el máximo común divisor? El mayor divisor. El mayor divisor. ¿De qué? De números en comunes. De números en común. No. A ver, a ver. Muy bien. Me gustaría que por favor Jair me pueda leer lo que he escrito, que está muy bien. Natalie también está bien. Jair, por favor, léeme, Muñoz, lo que has escrito, si es que tienes el audio bueno, para que tus compañeros escuchen, por favor. Era el máximo divisor común de 2 o 3 números. De 2 o más números, ¿cierto? Claro. Si yo tengo 2 o más números, ellos van a tener varios divisores, ok. Pero de todos los divisores que tengan en común, el mayor, por eso se le llama máximo común divisor, o mayor divisor en común. También, ¿no? En otros países les he dicho que no se lee MCM, sino MMC. No se lee MCD, sino MCD. Que sería lo más correcto en realidad, pero como nosotros tenemos la traducción del inglés, entonces por eso se nos presentan esa forma, ¿no? Seclen, para poder calcular el mínimo común múltiplo, máximo común divisor, generalmente nosotros hemos utilizado un método. ¿Recuerda cuál es? ¿Un qué dijo? Cuando nosotros queremos hallar el mínimo común múltiplo o máximo común divisor, nosotros utilizamos un método. ¿Recuerda el nombre? Descomposición de factores. Ya, se le llama descomposición canónica, ¿no? La descomposición por factores también, ¿ah? Claro, por factores aparte, también lo hemos visto, ¿cierto? Y la descomposición canónica en simultáneo, ¿no?
Bien. A ver, Macarena. Si yo tengo dos números, A y B, hay una propiedad en la cual nosotros desarrollamos el último problema del capítulo mínimo y máximo. Hay una propiedad. Cuando se tienen dos números, ¿qué se debe cumplir con el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de estos números? ¿Recuerda? No, profesor, no me acuerdo. Ok. Matías, ¿usted por casualidad recuerda? No, profesor, no recuerdo. Muy bien. Mateo Báez, ¿recuerda? No, profesor. Wilder, ¿recuerda? A ver, Profesor, yo lo recordé, profesor. levantó alguien por ahí la manito, pero no veo quién es. ¿Alguien levantó la manito? Me parece, no. Profesor, ya lo recordé, profesor. A ver, dígame, por favor. Es A por B es igual al mínimo común múltiplo de A y B por el máximo común divisor de Muy A y B. bien, muy bien, Macarena, muy bien. Esa propiedad, por favor, tenganla presente siempre. Ustedes van a llegar también a secundaria y van a ver mínimo común múltiplo, máximo común divisor, pero no solamente en aritmética, también lo van a ver en álgebra, con polinomios. Es por eso que por allí alguien me había escrito algo respecto a polinomios. Claro, pero ustedes todavía son muy pequeños para poder ver mínimo común, máximo común de polinomios. Eso lo van a ver probablemente en tercer año de secundaria. El criterio es el mismo, pero usted lo va a manejar con mínimo, máximo, ¿no? Entonces, cuando ustedes busquen algo de internet, tienen que ver, ¿no? Pongan de preferencia aritmética para que no se confunda con lo que es álgebra, ya que con respecto a los polinomios, pues, el criterio es muy similar, yo diría casi igual, pero con respecto a términos algebraicos. Muy bien, se debe de cumplir que, lo voy a escribir aquí, ¿no? Que si yo tengo dos números, A y B, el producto de dichos números, ¿de acuerdo? Cuando digo el producto es porque ya se multiplicó, se obtuvo un número, debe ser igual a ¿quién? Al producto de ¿quién? Del mínimo común múltiplo de dichos números, como ha dicho su compañera, ¿no? Obviamente para obtener este producto se debe haber multiplicado, ¿no? El mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dichos números, ¿correcto? Ahora, nunca olvide lo siguiente, ¿ya? Si usted tiene que los números son primos entre sí, y usted ya sabe a esta altura que son números primos entre sí, ¿ya? Si usted tiene números que son primos entre sí, el máximo común divisor entre ellos es 1, es la unidad. Siempre va a ser la unidad, ¿correcto? Entonces, cuando usted tenga, vuelvo a repetir, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, el máximo común divisor de dos números primos, el máximo común divisor es 1. Profesor, y el mínimo va a ser el producto de dichos números, ¿ya? Esa es una propiedad importante cuando los números son primos entre sí, ¿de acuerdo? Cuando los números son primos entre sí, entonces se debe de cumplir aquella propiedad. Entonces, vamos a ver el día de hoy algo que yo creo que nosotros manejamos bastante tiempo esto, pero que simplemente nos falta pues tenerlo como parte teórica, ¿no? Las fracciones, su clasificación. No sé si se está viendo en la pizarrita virtual lo que acabo de poner, por favor díganme. Chicos, Lejos, profesor. ¿sí se ve? Bien, Sí. Sí, se ve. vamos a ver un poquito, ¿ya? Miren, aquí da como por ejemplo algo real, ¿no? Y algo real es una pizza, ¿de acuerdo? Una pizza. Y en esta pizza, y hay algunos que a veces pronuncian pizza, se eliminó ya hace bastante tiempo de la Real Academia la pronunciación con la T, ¿no? Entonces solo se pronuncia así como pizza, como la torre de Pisa igualito, ¿ya? Entonces tenemos una pizza la cual
se quiere dividir obviamente en partes iguales, ¿no? Cuando alguien compra, en lo posible, todos tienen que consumir la misma cantidad de alimentos, ¿no? Todos tienen que comer igual, en pocas palabras. Entonces, ¿qué se hace? Se corta la pizza en partes iguales. Todas deben tener el mismo tamaño. Entonces, esta es la representación real, objetiva, y aquí está la representación gráfica. ¿Cómo lo veríamos desde arriba? Desde arriba no voy a ver pues el espesor de la pizza, ¿no? El ancho de la pizza, no voy a ver, solamente voy a ver como un círculo que se ha dividido en partes iguales. Entonces, aquí en la representación gráfica se han tomado o se han pintado dos de cuántas divisiones que se han hecho, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisiones. Entonces, la representación numérica ahora sería que tomé, o sea, la parte que se toma es 2 del total, que es 8. Entonces, si nosotros quisiésemos hablar un poquito más abstractos, una fracción, chicos, viene a ser simplemente un número racional. Toda fracción es un número racional. ¿Y qué es un número racional, profesor? Aquel que se puede escribir como fracción. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de fracciones, decimos que es un número racional. Para que se pueda escribir como fracción, debe tener dos números. En la parte superior, denominado numerador, y en la parte inferior, denominado denominador. Tanto el numerador como el denominador son números enteros. ¿De acuerdo? Ojo, número entero, número entero. Usted no podría tener un decimal como fracción. Hay algunos autores que escriben, pero solamente para forzar cosas, y eso no estaría correcto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren aquí. La representación numérica de una fracción posee dos términos. El numerador, que es la parte superior, o número de partes que se toma en todo. La parte del todo, ¿no? Y el denominador, que me representa el total. Ahora, no siempre el total va a ser más grande que la parte, profesor, pero sí, por eso es que aquí yo voy a, digamos, a salir un poquito del concepto que aparece allí. La parte sería, ¿no?, menos que el todo. Sin embargo, hay fracciones donde la parte es mayor que el todo. Entonces, allí simplemente vamos a hablar que una fracción es un número racional donde debe poseer una parte superior denominada numerador y una parte inferior denominada denominador. Ambos, tanto numerador como denominador, deben ser números enteros, ¿de acuerdo? Ahora, fracción de una cantidad. Cuando nosotros hablamos de una cantidad determinada y tú quieras tomar la parte, aquí vamos a utilizar muchísimo, y creo que ya lo habíamos visto en alguna parte de algún problemita por allí, que en fracciones, cuando usted utiliza la palabra de, significa por, ¿no? Significa por. Por ejemplo, te dicen tomar un tercio de, ese de ya te está indicando una multiplicación. Un tercio de, por ejemplo, 60. Entonces colocarás 1 sobre 3 por 60, ¿de acuerdo? En este caso, mire, dice, cuando se quiera tomar una parte de una cantidad, se debe multiplicar la fracción por dicha cantidad, donde la palabra de se convierte en multiplicación. Por ejemplo, calcula los 7 cuartos de 24. Entonces, ¿qué vamos a poner? 7 cuartos por 24, donde aquí, cuando usted tiene numerador, denominador, no importa si el denominador está debajo del número o está debajo por allí en otro lugar, pero que esté arriba y abajo y haya una multiplicación, usted puede simplificar sin ningún tipo de temor. Por ejemplo, aquí, cuarta 1, cuarta 6. Y ahora, cuando queda 1, sabe usted que ya no hay un denominador que se deba de escribir, ya se sobreentiende. Y entonces multiplica nada más 7 por 6, 42. Quiere decir que 7 cuartos de 24 es 42. Ahora, usted dirá, pero profesor, ¿cómo es posible que si mi total es 24, cómo es posible que mi parte, lo que yo estoy tomando, sale 42? Es por eso que aquí yo no quiero tomar como parte todo, sino quiero tomar básicamente como que una fracción es un número racional y que debe poseer dos términos, un numerador y un denominador.
Ambos deben ser números enteros. Y luego hablaremos de los tipos de fracciones, ¿no? Las fracciones que son propias, impropias y todo ello. Por ejemplo, cuando una fracción es propia. Se dice que una fracción es propia cuando el denominador, el número de abajo, es mayor al número de arriba, el numerador. ¿De acuerdo? Entonces allí estaríamos hablando nosotros de una fracción denominada propia. ¿Y cuándo será impropia? Cuando el numerador, el de arriba, es mayor al denominador, que es el caso que hemos visto anteriormente. Por eso es que esa parte, entre comillas, salió mayor. ¿De acuerdo? Entonces, veamos aquí, repito, cuando una fracción es propia, busco la fracción y si veo que el de abajo es mayor que el de arriba, entonces yo voy a decir que mi fracción es propia. Ahora, gráficamente, aquí hay que entenderlo gráficamente porque si no, vamos a estar un poquito, quizás con esa dificultad de poder entender cuando es bien, ¿no? Propia e impropia. Miren ustedes aquí. Yo tengo un todo y ese todo lo voy a dividir en 4 partes. Entonces divido acá 1, perdón, ¿no? 1, 2, todos tienen que ser del mismo tamaño, ¿ya? Bueno, imagínense que son del mismo tamaño. Sé que por ahí mira, el último no es del mismo tamaño, así que voy a borrar el último para poder intentar pues, que sean todos del mismo tamaño. Ya está. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, ahora, ¿qué me está diciendo la fracción? Que yo tome 3, ¿de cuánto? De 4, ¿cierto? No, eso me está diciendo. No sé si me dejo entender. Mire, está diciendo que yo tome 3. Es decir, voy a tomar aquí 1, luego tomo 2 y luego tomo 3. Ok, aquí entonces tengo mi fracción propia. ¿Qué está indicando la fracción propia? Que el numerador debe ser menor al denominador. Entonces, esa es una fracción que todos nosotros conocemos, ¿no? Cuando la parte es menor que el todo. Pero, ¿qué sucede cuando la parte es mayor del todo? Entonces, ahí estamos en un caso de fracción impropia. Observe aquí este primer caso. Yo tengo 5 medios. Observe, 5 medios. Entonces, yo tengo aquí que se está dividiendo el todo en 2 partes. El todo se está dividiendo o se va a dividir en 2 pequeñas partecitas. Observa, ahí está. Y la voy a dividir. Ya está. Pero, profesor, le dice que tome 5. Correcto. Como me está diciendo que yo tome 5, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que hacer más de estos dibujitos, pues, ¿no? Es decir, mi todo no es que yo tenga solamente 1. Tendría que tener más de un todo. Tendría que tener más de un todo. A ver, aquí, por ejemplo, ya tengo, ya tengo otro total. Pero usted debe de pintar 5 y pintando aquí, ¿cuánto se estaría pintando? 4. Entonces tiene que seguir haciendo un todo más. ¿De acuerdo? Hacer un todo más. Veamos. Un todo más aquí. Y entonces, ahora sí, usted podría decir, como me dice que yo pinte 5, pintaré 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué pasó? Que su todo se divide en 2. Sí, pero tomando solo un todo, usted no puede tomar todo lo que es 5. Entonces tendrá que generar otro total. Generando otro total puede pintar 4, pero usted quiere pintar 5. Entonces tendrá que generar un total adicional para poder decir ahora sí que usted está pintando 5 de totales que se han dividido en 2. Entonces allí, por ejemplo, ya no es tomar parte y todo, ¿no? Sino simplemente hablar de fracciones impropias, fracciones especiales, donde el numerador termina siendo mayor al denominador. Entonces yo no sé si hasta allí está claro, indíquenme por favor. Muchachos, indíquenme por favor. Profesor. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora
Miren que recién estamos viendo dos primeros tipos de fracciones, las fracciones denominadas propias, donde el denominador es mayor al numerador, y las fracciones impropias, donde el numerador es mayor al denominador. Ahora veamos las fracciones denominadas reductibles. ¿Cuándo decimos que una fracción es reductible? Cuando se puede reducir. Ojo, una fracción es denominada reductible cuando se puede reducir. Y, profesor, ¿y cuándo se puede reducir? Cuando se puede simplificar. Por ejemplo, estas de aquí. Se pueden simplificar. Como se pueden simplificar, son fracciones reductibles. Cuando sus términos poseen divisores comunes, es decir, se pueden simplificar. ¿Y cuándo diremos que son irreductibles? Cuando el numerador y el denominador son números primos entre sí. Es decir, el único divisor en común que tendrían es la unidad, por lo tanto ya no se podrían dividir más. Entonces dice aquí, cuando sus términos no poseen divisores comunes, excepto la unidad, es decir, son números primos entre sí. Estos ya no se pueden simplificar. Fracciones homogéneas, cuando los denominadores son iguales. Heterogéneas, cuando los denominadores son diferentes. Ahora, ¿cómo simplificamos fracciones? Pues las fracciones las simplificamos cuando vemos que hay divisores que tienen en común, por ejemplo, 15, 10. ¿Qué tienen en común ellos? ¿Qué tienen en común? Ambos tienen 15. Entonces, ¿qué hago? Lo divido entre 5 y acá también lo divido entre 5. Al dividir entre 5 queda 3, al dividir entre 5 queda equivalente a 2. El número mixto es aquel número que posee una parte entera y otra parte fraccionaria. Ahora, un número mixto en realidad viene a ser la adición de la parte entera, por ejemplo en este caso del primero, más la parte fraccionaria. Para no escribir esto, es que de manera equivalente se escribe 2 enteros, 1/3, pero es equivalente, es equivalente. Ahora, ¿y cómo se pasa un número mixto a fracción? Para pasar un número mixto a fracción, simplemente se multiplica el denominador con el entero y se le agrega el numerador. Todo dividido entre el denominador. Y esto ustedes lo saben. 7 por 5, 35 más 3, 38 y todo sobre 7. Ahora, si usted tiene el número, la fracción, generalmente, no digo generalmente, siempre que usted tenga una fracción impropia, tiene en lo posible que llevarlo a un número mixto. ¿Y cómo se lleva? Mediante división. Usted dice 7 entre 3. Cociente 2, residuo 1. Este cociente 2 será la parte entera. Ahí está. Y el residuo entre el cociente, el divisor, el residuo entre el divisor será la parte fraccionaria. En este caso, 1 sobre 3. ¿De acuerdo? Eso creo que simplemente estamos recordando, pero si por ahí alguien no lo entiende, por favor me dice. Me dice. ¿Ya? ¿Alguien que quiera que repita algo? ¿No? ¿Está claro? Un momento, teacher. A ver, no hay preguntas. ¿Ya? Así es No, que, profesor. si yo digo que es una fracción, escuche bien, yo voy a decir que una fracción es un número racional. Es mejor que decirlo como parte de todo, aunque de manera didáctica podríamos entender aquí, pero aquí ya como que nos causa un poquito, ¿no? ¿Cómo es que la parte es mayor que el total? Resulta ser mayor porque las divisiones de mi total se hicieron en 2 y yo necesitaba tener más totales para poder dar respuesta a esta representación, ¿no? Tomar 5 de un todo que se ha dividido en 2, entonces tengo que tener más de un todo, ¿correcto? Bien, entonces, como no hay preguntas, pasamos al libro de ustedes, ¿ya chicos? Vamos a pasar a lo que es el libro de ustedes. Uy, un momentito, por favor, que tengo aquí parte del libro de ustedes, pero
que está con la resolución. Y no me gusta ver la resolución. A ver. Por favor, traten en lo posible también ustedes de practicar, ¿ya? De practicar los problemas de mínimo y máximo, debido a que nosotros los hemos dejado, hemos desarrollado todos, sí, pero había mayor cantidad de ejercicios por desarrollar. Entonces les corresponde a ustedes, y luego no me digan que yo desarrollo solo lo facilito y que les dejo lo complicado. Si usted desarrolla y viene acá y me dice, profesor, tal problema estuve desarrollando y no me salió, entonces lo hacemos aquí, no hay ningún problema. Pero si ustedes no practican, entonces es allí ya un inconveniente. Bien, perdón. Vamos a ver. Esos son los problemitas que están en la página 83 del libro de ustedes. Ya, creo que lo voy a poner aquí mejor. Página 83 del libro de ustedes, ya, y luego vamos a ver, probablemente colocamos otra página allí, ¿no? Y ya está. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que me dice? A ver, 1. Si 5 sobre m es una fracción propia, ¿cuál es el menor valor de m? A ver, recuerde usted, ¿cuánto era una fracción propia? Bien, se llamaba fracción propia, escuche bien por favor, se llamaba fracción propia cuando en este caso, denominador, ¿cierto? Era mayor que el numerador. Mayor que el numerador, muy bien, el denominador mayor al numerador. Y entonces usted dice, m debe ser como mayor a 5. Eso es lo primero que usted debe plantearse. ¿Por qué? Porque le están diciendo que la fracción es propia. Entonces usted, vuelvo a repetir aquí, vamos a ponerlo de azulito, ¿ya? Porque el otro día escribí de azul y pensaban que yo estaba copiándome del libro. M debe ser mayor al numerador, y en este caso el numerador es 5. Allí yo ya afirmo que mi fracción es ¿de qué tipo? Estoy hablando de una fracción propia, ¿de acuerdo? De una fracción propia. Ya está, con esa característica, que el denominador sea mayor que el numerador. Entonces, ¿m qué valores puede tomar? Si es mayor a 5, m puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8, puntos sucesivos hasta el infinito. Pero como el problema me está pidiendo indicar el menor valor que puede tomar, entonces usted simplemente indicará que el menor valor es 6, ¿cierto? Entonces usted pone aquí menor valor, y muy bien, como ya me han escrito allí, sería equivalente a 6, ¿correcto? Es el menor valor, ¿ok? Muy bien, no sé si hasta allí está claro. Mire que es un problema más que nada teórico, no es un problema que obedece a algo complejo, simplemente teórico. Bien, ahora me dicen, si n sobre 6 es una fracción impropia, para que sea impropia, el numerador, es decir, n, deberá ser mayor al denominador, es decir, 6. ¿Esto por qué? Esto porque me están diciendo que la fracción es propia, ¿cierto? Cuando la fracción es propia, se debe de cumplir justamente aquello que estoy escribiendo, ¿correcto? ¿Qué se debe de cumplir? Que el numerador, ¿sí?, debe ser mayor al denominador. Entonces, por teoría, nosotros sabemos, pues, de que si n es mayor a 6, n podría ser ¿cuántos? 7, 8, 9, hasta el infinito, ¿cierto? Sin embargo, como me piden cuál es el menor valor que va a tomar m, en este caso, n va a tomar el valor de 7 mínimo, ¿cierto? Entonces, igual aquí yo tendría, ¿no? Menor valor, miren que esto es simplemente teoría, menor valor 7, ¿correcto? Bien, seguimos aquí. Grafica los siguientes números mixtos, 2 enteros, un quinto, escúchame. Cuando te dicen 2 enteros, ya te están diciendo que pintes 2. Todo esto de aquí te está diciendo que lo pintes. Vamos a pintarlo verde de rojo, ¿ya? Pintamos todo esto. Usted tiene sus colores
y pinta todo. Profesor, todo sí. ¿Por qué, profesor? Porque te está pidiendo que pintes 2 enteros. Ahí está, pintas 2 enteros. Va, un entero recién, ¿no? Aquí será otro. Ah, profesor, quiere decir que el entero es toda la figura. Exacto, toda la figura está correspondiendo al valor entero. Correcto, está correspondiendo al valor entero. Entonces, ¿qué hacemos? Pintamos simplemente toda la figurita, la pintamos aquí, ¿correcto? Ahí está, toda la figurita pintadita. Aquí en el último hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque te está pidiendo que de las 5 divisiones que tienen tus figuras enteras, pintes solo una. Mire, tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5, que es el denominador, pero te está pidiendo que solo pintes una, así es que tú, de manera muy obediente, solo pintarás uno. Y entonces allí ya habrías hecho lo que te está pidiendo, pues, el ejercicio, ¿no? En este caso, pintar 2 enteros y de la otra una parte de las 5 divisiones que tiene. Entonces, de manera análoga, yo creo que tú puedes ya realizar las siguientes, ¿no? Yo creo que ya tú podrías realizar las siguientes, porque es muy, muy sencillo también de hacer, ¿correcto? Ahora, no sé si hay alguna pregunta, porque la B y C yo no lo voy a hacer porque creo que ya se entendió qué es lo que tienes que hacer, no sé, pero dígame, por favor, si hay alguien que tiene alguna dificultad, por favor, díganme. ¿Está claro? Solo se pintan las figuritas, ¿no? Claro, claro. Y ya al último hacen Claro. las 6 partes. Claro. ¿Cuánto es lo que tú tienes que pintar de tu total que se ha dividido? Nada más. Está fácil, pero ¿verdad? Sí, está fácil. Bien, ahora en la número 4 me dicen, convierte las siguientes fracciones impropias a número mixto. Igual, yo voy a hacer, ¿cuál quiere que haga? A ver, vamos, A, B o C. A, B o C. Solo una voy a hacer. Sí, sí. Sí, correcto. Aparentemente la C es la más complicada, pero en realidad todas estas son muy, muy sencillas, chicos. Miren, ¿no? Vamos a hacer la número C. Voy a poner aquí C. Usted hará la B y la A. 12 quintos. ¿Qué va a hacer usted? Va a dividir el 12 ¿entre cuánto? Entre el valor de 5, ¿correcto? Una vez que usted divide, aquí sería 2, ¿cierto? Y aquí también sería de residuo 2. Entonces, este valor de 12 quintos será equivalente a que usted ponga 2 enteros, que es el de aquí. Esta es la parte entera. 2 enteros y aquí el resto, que es 2, dividido entre el divisor. 2 enteros, 2 quintos. Ya está. Repito, este de aquí, el cociente es la parte entera. El resto va en el numerador y el divisor va en el denominador. ¿Correcto? No sé si se entendió. Sí, profesor. ¿Todos? Sí. ¿Lo podría hacer de nuevo, profesor, por favor? Claro. A ver, entonces vamos a hacer como otro numerito, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me dicen 21 sobre 4. Pasa al número mixto. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué hago yo? 21 lo divido por 4. Y digo aquí, 5 por 4 es 20, residuo 1. Ah, entonces, 21 sobre 4 es equivalente a decir, parte entera, 5. Colocas 5. Y en la parte de la fracción colocas el resto en el numerador y este divisor 4 en el denominador. Si tú observas, el denominador sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro? ¿Sí? Sí, profesor. Voy a poner esto como un plus, ¿no? Un plus, dicen en inglés, plus. Este es un adicional por si acaso, por si acaso. Yo no voy a Profesor. la vez. Sí, dime. En la 2 ahí aparece 2 sobre 5. Ese 2 es la respuesta de De la este, división. este 2 es el cociente y este 2 es el... Este No, 2 gracias, profesor. ya, y este 2 de aquí, Profesor, el denominador siempre va a ser el mismo, ¿verdad? el denominador el mismo. Sí, siempre, siempre. ¿Ya? Bien, me queda menos de un minuto, así es que en la siguiente hora